Madres encuentran fosa todavía ardiendo. Hablamos al 911. Balearon a director de un penal de Guanajuato. Y otro enfrentamiento, ahora en Escuinapa, Sinaloa. ¡Les están tirando! ¡Les están tirando! Bienvenidos al Caporal del 22 de abril. ¡Comenzamos! Ayer, miércoles 21 de abril, el colectivo mexicano Madres Buscadoras de Sonora transmitió en vivo el hallazgo de una fosa clandestina todavía ardiendo. Esto lo transmitieron en el poblado de San José, municipio de Guaymas. Se trata de un baldío que sirve justo como basurero, zona en donde han sido encontrados desde el 2018 fosas con más de 30 cadáveres. Esta es una de las duras realidades de México, en donde las madres o los familiares de los desaparecidos pues tienen que hacer la labor de las autoridades. En nuestra búsqueda el día de hoy, aquí en San José de Guaymas, nos encontramos con este pozo donde abajo se miran los huesos, muchos huesos que se están calcinando y que todavía están ardiendo y no sabemos qué hacer ante esta situación. Ya hablamos al 911, el cual todavía brilla por su ausencia. Nosotros estamos desesperados por querer sacar algo de aquí para que... Otra vez Guanajuato. Se trata ahora del municipio de León. El director del Centro de Prevención y Reinserción Social de Valle de Santiago, Oscar Ríos, fue atacado a tiros afuera de su casa. Esto en la colonia León Moderno, como te mencionaba, en el municipio de León, Guanajuato. La Secretaría de Seguridad Pública Estatal ha informado que el director recibió 5 impactos de bala cuando salía rumbo al trabajo. Fue trasladado a un hospital de donde ha sido reportado como grave. Medios locales aseguran que los agresores ya lo estaban esperando. En el lugar fue dejada una cartulina firmada por el Cártel Jalisco Nueva Generación. Lo que estás viendo ahora en pantalla es un testimonio de muchos compartidos por personas que cruzan de México a Estados Unidos y viceversa. Se trata de un retén hecho por delincuentes en el puente internacional Reynosa Far, esto en el estado de Tamaulipas, en donde personas armadas le quitan sus automóviles a los ciudadanos mexicanos y estadounidenses que cruzan justo por este puente. Este video ha sido compartido en las últimas horas en redes sociales y aunque no precisan la fecha y no tiene audio, se trata de una práctica ya denunciada por muchas vías y consignado también en este canal en varias ocasiones. Vámonos ahora a Escuinapa, Sinaloa, que es justo lo que nos trae al tema principal. Hoy fue registrado al menos un enfrentamiento, y ahorita voy a precisar por qué digo al menos. Un enfrentamiento por la mañana, policías estatales contra civiles armados. Por la tarde se dio un operativo de búsqueda en contra de este grupo de personas armadas, y esto es parte de lo que vivieron los policías por la mañana, unos minutos antes del mediodía. Valió verga. El primer enfrentamiento, el de la mañana, con los policías estatales, fue confirmado por el secretario de Seguridad Pública del estado de Sinaloa, Cristóbal Castañeda. Estás viendo en pantalla justo el tuit en donde informó que ocurrió poco antes del mediodía en un camino en la zona sur del municipio de Escuinapa. Policías estatales, según han informado de manera oficial, detectaron una camioneta con civiles armados a bordo. Entonces se inició una persecución que terminó en un enfrentamiento. El balance, de manera oficial, es de un policía estatal preventivo herido. Esta es la cifra oficial. Medios locales están asegurando que hubo también 2 civiles heridos del grupo de los que iban armados, cifra que no ha sido confirmada por la autoridad hasta el momento que estoy haciendo esta transmisión. En consecuencia, después de este enfrentamiento, las autoridades iniciaron un operativo. Se trató de un operativo de búsqueda, tanto por tierra como por aire. De hecho, esta imagen es tomada desde un helicóptero.
un operativo de búsqueda que estuvo conformado por elementos de los 3 niveles de gobierno. Estamos hablando de policías municipales, policías estatales y elementos de la Secretaría de Marina. Bueno, horas más tarde y como parte justo de este operativo de búsqueda, fue reportado por la Secretaría de Seguridad Estatal el hallazgo, justo en la zona donde estábamos viendo el sobrevuelo, el hallazgo de 2 vehículos blindados, uno de ellos artillado, los estás viendo en pantalla, así como un arma corta y cargadores. Medios locales han asegurado que el hallazgo es producto o fue producto de un enfrentamiento de elementos de la Marina contra civiles armados, un segundo enfrentamiento por la tarde. Sin embargo, la versión oficial es que esto que estás viendo en pantalla fue encontrado abandonado por los delincuentes, por los hombres armados que enfrentaron a los policías por la mañana. Por eso es que hace unos minutos te decía, ha ocurrido al menos un enfrentamiento, dado la contradicción de versiones por parte de medios locales que afirman que ocurrió el segundo enfrentamiento contra lo dicho por las autoridades que dicen esto estaba allí. De la misma manera, la versión oficial insiste en el balance de un policía herido. Medios locales afirman que hay 2 civiles también heridos en uno de los 2 enfrentamientos, ya sea, bueno, en uno de los 2 presuntos enfrentamientos, en el de la mañana o en el de la tarde. Como podemos notar, se trata de un acontecimiento del cual hay diversas contradicciones. Quiero ser muy claro en qué es lo que ha dicho la autoridad y en qué es lo que está manejando la prensa local, que afirma tener elementos para, pues, decir esto. De la misma forma también, no han identificado las autoridades a los agresores, no han dicho quiénes son los que iban y enfrentaron a los policías estatales, pero prensa local los ha identificado como integrantes del cártel de Sinaloa. Obviamente hay mucha información más pendiente que tienen que dar las mismas autoridades. Te voy a compartir, eso sí, un video de el momento de la agresión cuando policías, estando en su base, se enteran precisamente de este ataque, de la agresión confirmada por las mismas autoridades. Esto es lo que vivieron los policías hoy por la mañana, minutos antes del mediodía. Te invito también a que veas este otro video que te va a aparecer aquí una tarjeta recomendado. Y no olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Vemos el video y nos vemos al rato aquí de vuelta en este canal. ¡Les están tirando! ¡Les están tirando! ¡Les están tirando! ¡Les están tirando! ¡No mames! No sé, a los de Nitro. No sé dónde está el volumen. Está al lado derecho o el de arriba. Ahí está solo ya. Se mata. Dale, pedazo. Estamos lejos. Uy. Le echaron un video al play. Mándalo, boludo, se pasa la verga, la puta pila. La verga ahí. Ya cuando de pago está informando la persecución, listo, hombre, que se mueva la gente, la verga. Ándale. Así. Vamos, camino, bueno, con camino. Así debe contestar el poli. Para Oigo, que se sienta pasa la la renta 14, del madre. código, a 14. ¡La puta se pasa! ¡La 14, la verga! El Rosario, arriba, el Rosario. Dios mío. Dios mío. Lo mismo. Es cuanto que se mueva toda la pinche gente, toda la gente que se mueva. Que levanten los boludos, la ayuda de la Marina de Mazatlán, hombre, que se levanten los boludos también allí. Ahí va. Ahí vamos. Que manden la ubicación, exacta donde están. Vamos al otro lado. El código, código de la 14. ¡La 14, la verga!